Los quiero invitar al Evangelio de Mateo capítulo 13. Evangelio de Mateo capítulo 13. Y aunque voy a comenzar desde el versículo 1, me voy a remitir primero, antes de empezar, al verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: y oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Piensen en esto. Si usted le da una mirada al diccionario bíblico y dice: ¿qué significa la palabra parábola? Parábola es colocar una cosa junto a otra con el propósito de hacer una comparación. Parábola es un evento terrenal que nos enseña una verdad espiritual. Y Jesús fue un experto. Les quiero decir que las multitudes seguían a Jesús porque era un hombre muy claro mientras expresaba la Biblia. Traía la cotidianidad de la vida al corazón de la gente, de tal forma que todo el mundo entendía lo que estaba hablando. Pero cuando Jesús habló por parábolas, tenía un propósito. Y noten ese propósito. Es más, la respuesta de Jesús es un poco compleja. No se entiende inmediatamente con una sola lectura. Hay que volver a leer para entender por qué Jesús está diciendo eso. Primero, Jesús habla de dos grupos. Jesús siempre tuvo dos grupos en su público. Jesús dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Jesús habló de ustedes y ellos. Y cuando Jesús habló de ellos, ¿de quién habló? De los seguidores marginales, de aquellos que les encantaba cómo Jesús hablaba, de lo que de Jesús podían tener: sanidad, alimento y muchas cosas. A ellos se refirió Jesús. Pero cuando les dijo a ustedes, es aquellos que habían pagado el precio y estaban más cerca de Jesús. Y ya le digo, en el ministerio de Jesús siempre vamos a encontrar dos grupos. Uno, los que están, los que permanecen, los que pagan el precio, los que están dispuestos a ser discípulos de Jesús. Y está el segundo grupo, ellos. A ellos les gusta, les llama la atención, pero no nada que genere compromiso, nada que realmente me invite a profundizar, a caminar con Dios y a experimentar un cambio real. A mí me preocupa muchas veces el mundo religioso que nosotros aprendimos, del cual venimos, y lo voy a desarrollar a través de la charla. Ahí me dijeron que como era un invitado especial tenía hasta las 3 de la tarde para hablar, o sea que yo espero, mejor dicho, ustedes alzan la mano cuando esté aburrido, ¿cierto? Yo hace poco estuve en Guadalajara y me dieron una seña que no conocía de los mariachis. Sí, y él decía que los buenos mariachis se distinguían en que cuando la gente dejaba de aplaudir, la seña era: el mariachi se acabó, bájese de la tarima porque la gente, o sea que la señal siempre era ahí. Entonces las señales, cuando se aburren me dicen y levantan la mano. Cuando veo una mano levantada yo paro. Miren, examinemos un poco la parábola y vamos a mirar qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué Jesús habla por parábolas? Jesús quiere poner un nivel en el que entienda, lo entienda de una manera que tenga que explorar, que tenga que pagar un precio,
y que tenga que sacar el tiempo suficiente para aprender. O sea, como quien dice, las parábolas no estaban al entendimiento general de todo el mundo. Había que subir un poquito, había que detenerse un poco, había que reflexionar un poco más de lo normal para poder entender lo que Jesús quería decir. Hay algo que me llama a mí mucho la atención y voy a irme. Mi Biblia tiene una cintica, voy a volver, pero me voy a ir a Juan capítulo 8, que está más adelante. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, dice, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y dice, hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ojo con esto, porque dice que muchos creyeron. Y otra vez, cuando dice que muchos creyeron, se ampliaba el público de ¿quiénes? De los seguidores marginales, de a los que les encantaban las palabras de Jesús, porque eran sabias, porque eran profundas, porque eran bonitas, porque llamaban a la reflexión y al cambio. Pero Jesús dijo algo muy contundente, dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el versículo 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. A mí me preguntan mucho como pastor, ¿cuál cree usted que es el secreto del cambio, de la renovación, de que uno realmente experimente algo nuevo en su vida? No me cabe la menor duda de que la respuesta está clara y concreta. Lo único que tiene poder para cambiar, sanar, transformar es la palabra de Dios. Pero a mí me preocupa mucho oír a mis discípulos diciendo, pastor, es que yo no tengo sino un problema, y es que realmente a mí no me gusta leer la Biblia. Pastor, el único problema que yo tengo es que no me gusta leer la Biblia y no oro. O sea, no tiene sino esos dos problemas. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasa en la vida de un creyente que no se acerca a la Biblia, que no se expone a la palabra de Dios y que no deja que la palabra de Dios produzca en su vida algo nuevo? Nunca va a pasar nada, porque esto no es humano, esto no es terrenal, esto es algo celestial. Miren lo que Jesús explicó en Mateo. Y vamos a hacer un ejercicio leyendo Mateo. Devuélvase a Mateo 13. Por esto les hablo por parábolas. Mire la respuesta de Jesús. Para que viendo no vean, y oyendo no oigan ni entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, con el corazón entiendan, se conviertan y yo los sane. Voy a hacer un ejercicio con este pasaje. Este pasaje está puesto o está enseñado de una manera negativa. Yo lo voy a poner en positivo. Voy a hacer este ejercicio. Jesús dijo, ¿qué es lo que pasa con la palabra de Dios? Uno, que la gente oyendo no oye, que la gente viendo no ve, que el corazón de la gente frente a la palabra de Dios, ¿qué le ha pasado? Se ha engrosado. Y con los oídos, ¿cómo oyen? Pesadamente. ¿Sabe qué es oír pesadamente? Es cuando uno oye y oye como un eco. Cuando uno está durmiendo. Cuando usted está durmiendo en medio de una conversación, usted oye a la persona que está al frente, pero lo oye lejos. Y a usted le parece como que es cierto y como que no es cierto que lo está oyendo. Y no está claro lo que está percibiendo en el momento. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Dice, pero si ellos con el corazón entienden, entonces yo voy a abrir sus ojos para que vean con los ojos, para que oigan con los oídos, para que con el corazón entiendan, y cuando entiendan, entonces yo los voy
a sanar. Aquí viene la palabra de Dios. Y yo pienso que ahí es donde la iglesia no ha entendido el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para sanar y para restaurar. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y cada vez que Dios viene a hablarnos a través de su palabra viene a cumplir un ejercicio espiritual en nosotros. ¿Cuál es ese ejercicio espiritual? Abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, despejar nuestro corazón. Y cuando ese ejercicio empieza a pasar en nuestras vidas, entonces va a suceder algo. Vamos a entender, y después de entender nos vamos a convertir, y después de convertirnos seremos sanos, libres, restaurados. Pero hay que venir con una actitud completamente diferente, nueva. Hay que venir con la actitud de oír, de aprender. Ahí sí me voy a devolver al pasaje que quiero tocar. Versículo 1 de Mateo versículo 3 de Mateo capítulo 13. Y les habló muchas parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Dos cosas. ¿Quién siembra la semilla? El sembrador. ¿Y Dios qué hace cuando viene cada 8 días usted a la iglesia? ¿Qué hace Dios? Sembrar su palabra, administrar su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Que su palabra nos permita abrir los ojos del entendimiento y conocer la realidad de Dios, identificar un momento y una situación en mi vida. ¿Sabe cuál es la característica del sembrador? Nunca lo dejará de hacer, siempre sembrará en nuestras vidas, siempre. Cuando yo me paro a predicar la Biblia, a veces mis ojos ven, y yo a veces veo discípulos que no arrancan. Yo veo personas que les gusta la Biblia, pero de ahí no pasan, que vienen y escuchan la palabra de Dios, pero salen a vivir su vida normal. Y ahí es cuando el Espíritu Santo me dice: no dejes de sembrar la palabra, porque la palabra no vuelve vacía. Algún día la palabra de Dios producirá el efecto que tiene que sembrar. Y si usted es un sembrador de la palabra de Dios, escuche esta palabra para usted como padre de familia, para usted en el escenario en el que usted sea. Los que sembramos la palabra tenemos que tener la misma paciencia y carácter de Dios. Siembre, porque tarde que temprano esa palabra producirá fruto y traerá sanidad y respuesta al corazón. De los mandamientos más importantes que recibió Israel, y les quiero decir, si hay algo que a mí me impacta de la cultura, de la vida misma de los israelitas, es eso. Hoy, yo no estoy hablando de los israelitas en los tiempos de la Biblia, estoy hablando hoy. Vaya a la cultura judía hoy, es impresionante. Miren, para ellos el Shabbat es sagrado, es sagrado. Pero en torno al Shabbat, ¿qué creó Israel? Que la palabra de Dios se convirtiera en una fuente de vida familiar. ¿Y sabe qué es el Shabbat? ¿Sabe qué es? Es una fiesta familiar. Y si usted mira en torno al Shabbat, toda la familia se reúne, toda la familia. Para Israel, si hay algo importante, es la palabra de Dios, y la repiten por generaciones. ¿Por qué la palabra de Dios nunca se acabó? Por la tradición oral de los judíos. Porque en Deuteronomio 6 dice: estas palabras que yo te mando hoy, primero, ¿dónde estarán? En tu corazón. Cuando a mí me traen un niño a que lo consagre y lo presente a la iglesia, yo hago la ceremonia. Traemos al niño, lo traemos al frente, hacemos una mesa, hacemos una celebración bien bonita. Pero lo primero que yo hago, cuando hago la presentación del niño a la iglesia en comunidad, cuando lo dedicamos al Señor, es decirle a los padres: esta ceremonia no es para el niño, esta ceremonia es para ti como padre. Y cuando hago la ceremonia para los padres, leo Deuteronomio capítulo 6 y dice: estas palabras estarán hoy sobre tu corazón. Yo no puedo dar lo que no tengo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si usted no tiene la palabra de Dios que abunda en su corazón, usted no la podrá comunicar. Por eso el texto dice: estas palabras estarán sobre tu corazón.
Y después de que dice estarán sobre tu corazón, ¿qué dice? Las enseñarás a tus hijos. Cuando vayas por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, las repetirás en la calle, donde quiera que estés, las pondrás en las puertas, en los postes. La palabra de Dios trataron de acabarla por todos los medios. Todos los enemigos de la Biblia se dedicaron a acabar con la Biblia. ¿Sabe por qué nunca acabaron con ella? Aunque la acabaron físicamente. La tradición oral de los judíos nunca dejó, porque la Biblia se repetía de generación en generación. Y lo que mantuvo al pueblo y las promesas de Dios y al Israel que hoy es la tradición oral de la Biblia repetida de día y de noche, comunicada a nuestros hijos. Yo viví muchos años en Europa y hubo algo que me dejó tremendamente preocupado y que me preocupa de los padres de hoy. ¿Sabe qué es? Europa es una sociedad agnóstica, no atea, porque el ateo predica la no existencia de Dios. En cambio, el agnóstico es el desconocimiento total de Dios y de su palabra. ¿Qué pasó en Europa? Una generación y a unos niños no se les habló nunca de Dios. Segunda generación y a los niños no se les habló de Dios ni de su palabra. Hoy vaya, predique la palabra de Dios en Europa. Vaya, ¿sabe qué le dice la gente? ¿Usted de qué me está hablando? El diablo hizo la tarea. Y si algo tiene es que es paciente. Por lo cual a mí me preocupa mucho ir a los padres de hoy diciendo que cuando mi hijo crezca, que resuelva. ¿Que resuelva qué, familia? Decir yo como adulto que mi hijo crezca cuando sea adulto y resuelva cuando sea adulto es como si yo pretendiera decirle a un niño: no vaya a la primaria, no vaya a la secundaria, y cuando esté de edad de la universidad va y se matricula. Tienen que haber principios. ¿Qué tal con lo que estamos luchando hoy? Se llama equidad de género. ¿Quién lucha cuando nuestros hijos van a nuestros colegios y ya los profesores y los psicólogos le dicen: resuelva, es decisión suya si usted quiere ser hombre o mujer? ¿Quién lucha contra eso? ¿Quién lucha contra nuestros hijos diciéndole y encontrando que todos sus amiguitos encuentran que hoy todo es normal? ¿Quién, familia? ¿Quién? ¿Qué argumentos vamos a tener nosotros frente a nuestros hijos? Si nuestros hijos no crecen en este ambiente, si a nuestros hijos no se les enseña la palabra de Dios cuando se acuestan, cuando se levantan, cuando van por el camino. ¿Usted no ha visto cuando los cristianos quieren traer a sus hijos a los 12 o a los 14 años? Ya el hijo no quiere venir. Papi, qué pereza, a mí eso no me gusta. Por eso yo en mi iglesia insisto, persisto. Para mí el ministerio más importante en mi iglesia se llama el ministerio de niños. Al ministerio al que más plata le invertimos es al ministerio de niños. Y la mejor pareja que yo tengo en mi iglesia son los pastores de niños. Porque cometemos un error y nos dejamos engañar del diablo. Y aquí está, familia, aquí está, lo estamos leyendo. Esto es lo que pasa: el sembrador salió a sembrar. Y lo que no podemos hacer es dejar de sembrar la palabra de Dios. Óigannos o no nos oigan, a tiempo y a destiempo. Ahora, no es cantaletear la Biblia, porque claro, nos volvemos canzones. Yo a veces le digo a los papás: no es cantaleta, no es volvernos canzones con nuestros hijos, es permear la Biblia en todos los escenarios en los que crecemos, en los que nos movemos. Es enseñarles a nuestros hijos a vivir por principios, por fe, usando la palabra de Dios. Yo tengo 2 hijos ya, una adulta, tiene 22 años, el otro 17 años. Ahí está. Algún día les hicimos responsables de su vida espiritual y les dijimos, les enseñamos, les modelamos la palabra de Dios. La fe no se hereda. Ustedes tienen que tomar la decisión de si aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Y ustedes aceptan si siguen sus caminos o no. La fe no se hereda. Familia, estamos en un momento crítico del cristianismo. Hoy más que nunca hay amenazas a nuestro alrededor, más que nunca. Y si nosotros no entendemos lo que significa la palabra de Dios, el entender la palabra de Dios, y por eso quiero que piensen en esta parábola que vamos a comunicar hoy. El sembrador salió a sembrar. Tarea de Dios, sembrar su palabra. Tarea de nosotros, sembrar su palabra. Tarea de los sembradores, no dejar de hacerlo nunca.
¿Qué es que me desanima ver a la gente que viene, que no viene, que se compromete, que no se compromete? No importa. Pase lo que pase, mi tarea es sembrar su palabra. Yo a veces veo que uno llega, a otro no llega, a otros los veo llegar más tarde, pero llegan. Siempre la palabra de Dios es así. Segundo, ¿qué salió a sembrar? La semilla. Y aquí la semilla, ¿cuál es? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Y la Biblia, cuando Dios habló de su palabra, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que las palabras de Dios tienen vida, tienen poder, actúan siempre en el escenario de Dios y siempre hacen lo que Dios manda a hacer. Su palabra eterna, por lo cual es su palabra la que estamos llamadas a sembrar, no otra cosa, su palabra. Segundo, Isaías dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hará aquello para lo que Dios la envió, cumplirá el propósito con el que Dios la mandó, su palabra, la semilla. Y tercero, cuando Pedro habla de la palabra, dice que la palabra hablada es eterna y permanece para siempre. Esa es la semilla. Hay que sembrar, pero lo que hay que sembrar, ¿qué es? La semilla. Empecemos. 4 terrenos. Los 4 terrenos nos hablan de un espectro, y en ese espectro aparece desde el corazón más duro, en el que no penetra nada, hasta el corazón más sencillo y blando, donde todo entra. Y aquí está la responsabilidad de los que estamos en este lugar, porque la responsabilidad del terreno, ¿quién es? ¿De quién es? Totalmente nuestra, totalmente nuestra. Primer terreno. Estamos en Mateo 13, ¿cierto? Verso 4. Mientras el sembrador sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo, ¿y qué? La comieron. Vamos a la explicación. Versículo 19 de ese mismo Mateo 13. Jesús, ¿qué explicó de ese terreno? ¿Qué explicó Jesús? Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué? ¿Y qué? Y no la entiende. Viene el malo, ¿y qué hace? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que es sembrado junto al camino. Vamos, usemos la imaginación, familia, y verá que vamos a entender esto mejor. Un terreno. ¿Cuál es el terreno? ¿Cómo se llama? Junto al camino. ¿Cuál es el problema? Si usted mira una tierra, antes de meterle la semilla, ¿qué hay que hacer? Hay que ararlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que removerlo, porque la semilla tiene que enterrarse, tiene que profundizarse. Entonces el terreno hay que prepararlo. ¿Qué pasa con el terreno que se llama junto al camino? ¿Cuál es la característica? Todo el mundo lo pisa. Al todo el mundo pisarlo, ¿cuál es su característica? ¿Cuál es? Duro, apretado. Entonces, ¿qué le pasa? Si usted tira una semilla en ese camino, ¿dónde queda la semilla? ¿Dónde queda? A la superficie. Entonces tiene lógica que el Señor dice que el que fue sembrado, la semilla que es sembrada en el camino, ¿qué le pasa? Vienen las aves del cielo y se la comen y no pasó nada. Ahora, lo interesante es lo que Jesús explica de cuál es ese terreno. Ojo, característica del primer terreno: es un corazón no arado, fruto de una vida endurecida. Ojo, primera característica, primer terreno: corazón no arado, fruto de vivir una vida endurecida. Cuando Jesús le explicó, ¿cómo lo explicó? El que fue sembrado junto al camino es el que oye la palabra de Dios, ¿y qué pasó? No la entiende. Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Le voy a contar que hay 2 grupos que no entienden. Primer grupo que no entiende, ¿sabe quiénes son? Los que no entienden. Ese es el primer grupo de los que no entienden. No entienden. ¿Y por qué no entienden? Pues no nos digamos mentiras. ¿En dónde fuimos criados, educados y formados nosotros? En una cultura religiosa. Y en las culturas religiosas no se enseña la Biblia, se enseñan tradiciones. La Biblia es un libro aparte. O si no, ¿a quién de ustedes cuando llegó aquí la primera vez? Abra la Biblia. ¿Qué parece la Biblia? Está escrita en español y parece chino. No entendemos ni 5 de lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados con Dios, con la Biblia, con sus principios, con su palabra, con su reino, con lo que dice. Entonces es obvio
el primer grupo de los que no entienden son los que no entienden. Y no entienden porque la palabra de Dios no ha sido sembrada nunca en nuestros corazones. Solo que hay un problema, familia. Yo sé, y a todos nos pasó. A mí me pasó. Yo algún día cogí la Biblia y no entendí nada. Hoy, gloria a Dios y gracias al Espíritu Santo, hoy no solo leo la Biblia, entiendo la Biblia, sino que además puedo explicar la Biblia, predicar y enseñar la Biblia. Una vez un señor, yo me acuerdo la primera vez que lo conocí, porque fue hace relativamente poco, hace 2 años, en Semana Santa hicimos un congreso de familia, invitamos a todas las familias, fue un tiempo hermoso y era un lugar espectacular. La esposa me dijo, venga, le quiero presentar a mi esposo. Claro, me tuvo que llevar hasta la cabaña, porque él estaba en la cabaña, él no iba a nada de nuestras actividades. Él le encantó el lugar, le encantó el sitio y nos veía y mucho gusto, pastor, y mucho respeto, pero no participó en nada. Sin embargo, Dios dejó una semilla en ese congreso. Cuando su esposa me presentó con él, hablé con él, bueno, cruzamos unas palabras. Yo le invité a recibir a Jesús en el corazón. Yo traté de decirle en unas cortas palabras que la vida cristiana no es religión, sino que es una forma, un estilo de vida. Conversamos y lo último que le dije es, si quieres introducirte un poco en la vida cristiana, te voy a mandar un audio que hago todos los días de lunes a viernes. Escúchalo, no te quita nada. Si el primer día que lo oíste no te gustó, pues no lo vuelves a oír. Pero mentiras, parece que Dios hizo algo especial y empezó a escuchar los audios. Y yo me acuerdo que un día la esposa me llamó y me dijo, pastor, usted no me puede creer lo que está pasando en mi vida y en mi casa, porque ahora mi esposo me está pidiendo que ore con él y que le explique la Biblia, porque me ve leerla todos los días. Y ya pasó el año y al año yo iba a Cartagena, porque era precisamente en Cartagena donde ellos vivían. Y ella me dijo, pastor, yo no sé usted qué va a hacer en su agenda, pero venga a mi casa. Bueno, sacamos el rato, fui a su casa. Y yo me acuerdo aquel día con aquel hombre que me senté otra vez a la mesa, comimos. Y él me dijo, pastor, yo oí unas palabras suyas que me inspiraron y hoy me tienen en una tarea. Y las palabras eran esas. Yo un día, mientras se enseñaba un pasaje de la Biblia en el devocional, le dije a la gente, yo algún día no entendía ni 5 de la Biblia. Me dispuse a leer la Biblia, a entender la Biblia, a conocer la Biblia. Y hoy no solamente conozco la Biblia, sino que enseño la Biblia. Este hombre hoy es un discípulo del Señor. Este hombre es un hombre que hoy predica la palabra de Dios. Familia, lo que sí quiero rogarles un favor. Yo sé que la mayoría de nosotros no entendemos. Y hay muchas cosas que no entendemos. Y cuando uno se hace cristiano, hay pasajes que son muy complicados y tenemos muchas dudas. ¿Por qué Dios manda matar gente en la Biblia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Lo que usted quiera. Pero yo le voy a pedir un favor, independiente de cualquier cosa, no deje de leer. No deje de acercarse a la Biblia. No deje de insistir en la Biblia. Si usted me pregunta qué hacer, muy sencillo. Empiece a leer por un texto. Busque algo que lo inspire, que lo anime, que lo desafíe. Si quiere leer un versículo por día, hágalo, pero lo importante es expóngase a la Biblia. Les voy a decir qué pasa. Mire, exponerse a este libro tiene algo espiritual. Ustedes están aquí sentados esta mañana y no saben que en estos momentos está pasando algo espiritual en sus vidas mientras yo predico. ¿Saben por qué? Pues yo no les estoy contando cuentos. Yo no soy un cuentero, tampoco soy un conferencista. No vine a dar una charla de motivación basada en pensamientos o filosofía china o qué sé yo. ¿Yo qué estoy haciendo en estos momentos? Estoy enseñando y predicando la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios sale, ustedes no saben cuántas cosas empiezan a suceder en su mente, en su corazón, en su interior. Nosotros nacemos y crecemos con muchas mentiras. La palabra de Dios es verdad. Y cuando la verdad entra a mi mente y a mi corazón, empieza a sacar mentiras de mi ser interior. La palabra de Dios empieza a transformar y a sanar los corazones. Esto es un ejercicio espiritual. Esto no es un libro, es la Biblia. Y entonces, ¿sabe qué pasa cuando usted se expone a ella? Exponerse a ella es un ejercicio espiritual. Solo llegar a ella produce respuesta, cambio, sanidad. Mire lo que acabo de decir del Señor Jesús,
¿Qué le pasa a la gente? Leen y no entienden, no entienden y no se convierten, entonces no los puedo sanar. Pero si lo hacemos en el sentido contrario, leemos, entendemos, oímos, nos acercamos, nos convertimos y nos sanamos, porque es la palabra de Dios produciendo resultados totales. Entonces, reconcíliese con la Biblia. Deje de mirar la Biblia como un libro difícil, solo para expertos. Acérquese a la Biblia. ¿Qué importa? Comience a leer lo que usted entiende. Y si quiere, léalo 2 veces, 3 veces, 10 veces. El día de mañana le vamos a dar la oportunidad de que se acerque a otros libros. Y poquito a poco, como pastores, les vamos a enseñar a que la Biblia toda se vuelva sencilla. Y usted encontrará que toda la Biblia es eso. Pero acérquese. No deje que el diablo gane la ventaja de alejarlo de la Biblia y de la palabra de Dios porque usted no la entiende. Entonces, ¿quién es el primer grupo de los que no entienden? ¿Quiénes son? Los que no entienden. El segundo grupo de los que no entienden, ¿saben quiénes son? Los que no quieren entender. Y ese es un grupo grande. Porque les voy a enseñar algo. Yo ayer con mi esposa hicimos un seminario de parejas y duramos 3 horas hablándoles a los matrimonios de cómo tener un buen matrimonio, de cómo pasarla bien en pareja, de cómo amarse, respetarse, de cómo no caer en el tema de la infidelidad, de cómo sacar las deudas del matrimonio, de cómo tener una vida sexual de matrimonio excitante, placentera, de cómo tratar el tema de la familia, de los hijos. Duramos 3 horas y si usted me invita a un seminario le puedo hablar 7 horas y 10 horas, y si usted quiere algún día nos sentamos a hablar de finanzas y solo utilizaré la Biblia para hablarle de los 5 principios más contundentes en la vida financiera de un ser humano. Pero todo lo que yo hablo, todo lo que yo enseño, ¿de dónde viene? De la Biblia, porque la Biblia tiene principios de vida. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia tiene principios de vida. El problema, ¿sabe cuál es? El segundo grupo del primer grupo que no quiere entender son personas que vienen a la iglesia. ¿Y qué pasa? Déjeme ser claro y escueto, porque cuando yo predico la Biblia tengo que ser claro. Jesús era claro cuando hablaba. Yo no puedo venir a la iglesia, estar en infidelidad con mi esposa y pretender seguir viniendo a la iglesia porque la iglesia es un sitio bonito, religioso. No, porque la palabra de Dios, que es verdad y que es vida, me tiene que decir: lo que estás haciendo no está en la Biblia, lo que estás haciendo es malo. Te tiene que llevar al arrepentimiento, a la conversión. Eso es. Y si yo no quiero entender, es otra cosa. Si yo soy un hombre de negocios, la Biblia dice: no a la balanza injusta, no al pago injusto. Si yo soy un empresario, lo primero que tengo que entender es que la Biblia dice que yo tengo que ser justo, pagar el salario que es, pagar los impuestos que son, ser honrado, decir las cosas honestamente, hacer negocios como tienen que ser. Ahí es cuando está. Mucha gente no quiere entender la Biblia porque saben. A mí la gente me dice como pastor: ¿sabe, pastor, por qué yo no voy a su iglesia? Porque yo sé que tengo que dejar cosas que no quiero dejar. Yo sé, pastor, que el día que yo vaya a su iglesia usted no me va a obligar a nada, pero me voy a sentir mal sentado en una silla oyendo lo que usted habla, porque la palabra de Dios me hace sentir incómodo muchas veces, porque la palabra de Dios nos va a redarguir. ¿Y qué redarguir? Hacer caer en la cuenta. Me va a poner una lámpara donde toda la vida ha habido oscuridad, para que yo descubra que hay cosas que no están bien en mi vida y que hay que cambiar en mi vida. Ahora, ¿qué me dice? Entonces, el que fue sembrado en el camino es el que oye y ¿qué? No entiende. Y como no entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata. Ojo con esto, más espiritual que esto no es. El diablo arrebatando. Vamos a poner un ejemplo. Hernancito se levantó muy temprano en la mañana, leyó un versículo de la Biblia. Dígale a Hernancito, eso lo hizo a las 6, dígale que le repita el versículo que leyó a las 8 y se lo dice. Le dice un 90%. Pero dígale a Hernancito a las 12 del día: ¿de qué leíste hoy? Y ya el pasaje empieza a disminuir de intensidad. Ya no me acuerdo del 90%. Ya lo más fácil es que me acuerde de 40 o 50%. Pero Hernancito tiene obligaciones, tiene trabajo, tiene familia, tiene hijos, va a tener un nieto.
el afán, las cosas. 6 de la tarde, Hernancito, ¿qué leíste en la mañana? La verdad. Y él no tiene un corazón malo. Es más, lo que pasó, le voy a decir una cosa, no es un problema de memoria, es un problema espiritual. Porque la tarea del diablo, ¿qué es? Arrebatar lo que Dios siembra en nuestros corazones. Por eso les quiero decir una verdad, familia. ¿Sabe qué verdad es? Una vez a la semana no alcanza. Venir una vez por semana a la iglesia no transforma vidas. No lleva a una persona a tomar decisiones y cambios rotundos y radicales. ¿Por qué? Porque usted viene y le encanta y es bonito y se siente en el momento muy bien, pero sale, ¿cómo le pareció el sermón? Fascinante. ¿Y de qué hablaron? No sé, pero estaba hermoso. Y cuando usted menos piensa, está diluido, completamente diluido. ¿Qué es? Miren, voy más allá, más espiritual, más. Los afanes de este mundo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que hacen que la palabra de Dios se diluya. La mente de nosotros, ¿cómo vive? Yo creo que el ejercicio de la mente, yo no sé, hoy por hoy, nuestra mente mantiene atiborrada. Entonces, cuando una persona dice que está estresada, angustiada, ¿de dónde viene todo eso? De que su mente vive bombardeada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago con este cheque, esta obligación? Ahora viene esto, mis hijos, que esto, que mantenemos bombardeados. ¿Qué le pasa a la Biblia en un bombardeo de esos? ¿Qué le pasa a la Biblia? Se arrebata. Entonces, familia, usted no puede pretender madurar viniendo una vez por semana a la iglesia. Usted no puede pretender que Dios haga grandes cambios en su vida exponiéndose a la Biblia tan poco tiempo. Reconcíliese con la Biblia. ¿Qué es reconcíliese con la Biblia? Haga de la Biblia un ejercicio diario. Sin alimento no podemos vivir. Entonces un cristiano no puede vivir sin el alimento espiritual de su palabra. Entonces mantenga la Biblia como algo constante, permanente, como un ejercicio vital en el día a día. Reconcíliese con la Biblia. Utilice, hoy hay muchos medios que le permiten a uno tener un plan de lectura. Acérquese, lea. Hay 5 vías de alimentación que el cristiano nunca puede olvidar. ¿Cuáles son? Primero, oír. Segundo, leer. Tercero, estudiar. Cuarto, meditar. Último, memorizar. ¿Qué pasa si el ejercicio de tomar la palabra de Dios siempre está basada en eso? Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar, en todos los días. Porque hay un ejercicio espiritual. Lean 2 textos de la Biblia conmigo. 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Mire lo que dice. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay alguien interesado en que usted no entienda. Hay alguien interesado en que usted no lea. ¿No le pasa cuando viene a la iglesia? Porque a veces se presentan tantas cosas para venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay alguien que no quiere que usted venga y se exponga a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Dice, el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. Y otro texto que aparece hablando acerca de eso está en Efesios capítulo 4. Miren, busquen ahí Efesios en el capítulo 4. En el versículo 19. Y mire lo que dice el texto. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer, el 18, teniendo el entendimiento ¿qué? Entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. ¿Por qué vivimos ajenos a la vida de Dios? Porque no leemos la palabra de Dios. ¿Por qué vivimos ajenos a todo lo que pasa en el reino de los cielos a nuestro alrededor?
¿Por qué no entendemos las cosas espirituales? ¿Por qué? Porque lo espiritual solo se acomoda a lo espiritual. Porque no podemos entender las cosas espirituales con la mente, interpretarlas con la razón, solo a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas espirituales están pasando en su vida, en sus negocios, en su familia? Pues le voy a dar un dato. Si lo que están pasando en su vida, en su familia, en sus negocios son cosas espirituales, las cosas espirituales nunca se solucionan ni con la mente, ni con la razón, ni con métodos humanos. ¿Cuál es la única manera de enfrentarlos? Si son espirituales, tienen que ser enfrentados espiritualmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí dice, si el corazón del hombre está alejado de su palabra y de sus principios, vamos a vivir ajenos al mundo espiritual y nunca vamos a entender ni a Dios ni a su palabra. Volvamos a Mateo capítulo 13 y metámonos con el segundo terreno. ¿Cómo es que es el segundo terreno? Versículo 5. El que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Póngale pues cuidado. ¿Cuál fue la característica que les dije del primer terreno? ¿Cuál fue? Corazón sin arar, fruto de una vida ¿qué? Endurecida. Segundo, el que fue sembrado en pedregales es un corazón sin raíz, fruto de una vida superficial. Aquí la semilla se tiró. Claro, se tiró y tan pronto llegó como cayó donde estaba debajo de las rocas. En las rocas hay humedad. Inmediatamente, quiero decirles, es la semilla que inmediatamente brota ahí mismo, porque hay humedad. Pero ¿qué le pasa a ese mismo terreno? Como es pedregal, no hay profundidad. Y al no haber profundidad, ¿qué le pasa? No hay raíz. Si no hay raíz, sale el sol y la quema. Qué común entre los cristianos. Se llama vida por emociones. Se llama no raíz, no crecimiento, superficialidad. Entonces, no pagar un precio. Jesús dijo que sus discípulos iban a entender el reino de los cielos. Pero ¿por qué se llamaban discípulos? Porque habían pagado el precio. Porque estaban con Jesús. Y estar con Jesús implica pagar un precio. Y aquí en la vida cristiana hay gente que no quiere pagar el precio. Nos gusta venir a la iglesia, nos gusta que nos hablen, pero si ya le decimos vengan 2 horitas a la semana extra para estudiar, ya no tengo tiempo. Ya no tengo tiempo. Estoy ocupado, tengo otras cosas. Y ahí es cuando pagar el precio es profundidad. Enraizarme es saber que esto no es de un ratico o de un momentico, sino de permanecer en la palabra de Dios. Y para permanecer en la palabra de Dios hay que pagar un precio, familia. El mundo nos ofrece eso. Y déjeme decirle, vea, si usted mira, hay matrimonios que están buscando todo el tiempo programas, y para los hijos están buscando cosas, y para los niños pequeños. Ese es el tema de este mundo. Todo el mundo está queriendo algo que le dé una respuesta rápida, inmediata, que le dé un curso para esto. Pero ustedes saben que detrás de eso, otra vez volvemos al mismo tema, superficialidad. No hay un cambio de fondo. No hay una transformación y una sanidad que viene de un corazón renovado por la palabra de Dios. Este terreno nos habla. ¿Por qué dice el versículo que la gente se aparta? ¿Por qué? Ahí lo dice. ¿Al venir qué? 2 cosas dice el texto. Cuando Jesús explicó. Expliquemos lo que Jesús dijo. Cuando Jesús explicó el terreno de pedregales, ¿cómo lo explicó Jesús? El que fue sembrado en pedregales, verso 20, es el que oye y al momento recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir ¿qué? La aflicción y la persecución por causa de ¿qué? De su palabra. Claro, es que lo que uno tiene que entender es que el día que yo me matriculo en la escuela del Señor, yo tengo que reconocer que Él es mi Señor y mi Maestro,
Y el día que yo me matriculo en la escuela del Señor, entonces tengo que dar fe en qué creo, a quién sirvo y quién es mi Dios. Y a veces donde los cristianos queremos vivir bien con todo el mundo. Sí, yo voy los domingos a un lugar muy bonito, le enseñan a uno cosas muy bonitas. A mí me encanta. Yo no estoy muy comprometido, pero yo voy. O sea, le estamos tratando de saber a nuestros amigos, yo no soy tan religioso. No, yo no soy tan religioso. Porque nos encanta el status quo. Nos encanta estar bien con todo el mundo y tener a todo el mundo contento. Nos cuesta decir que somos cristianos, que venimos, que nos arrodillamos, que somos de los aleluyas, que cantamos, que levantamos las manos, que diezmamos, que entregamos dinero al servicio de la obra de Dios, porque decirlo implica mofa de los amigos, burla. Esa es la verdad. ¿Por qué hay tantos cristianos? Mire, yo siempre le he dicho a mis discípulos, ¿quiere ver pasar gente? Váyase para una iglesia. Ustedes no saben los ríos de gente que pasan por una iglesia. Claro, pero como entran se van. ¿Por qué? Porque aquí hay un precio que pagar, aquí hay una identidad que asumir y aquí hay todos los días un precio por pagar. Si usted quiere conocer y crecer espiritualmente, ¿qué hay que hacer, familia? ¿Qué hay que hacer? Pues buscar, profundizar, crecer en la palabra de Dios. Y para eso se necesita tiempo y se necesita compromiso. Por eso Jesús dijo, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de Dios, a ellos no, porque ellos no tienen tiempo, porque ellos creen que el reino de Dios es para los desocupados, porque ellos creen que las palabras espirituales son para otro rango y otro nivel. Dos textos quiero leer de la Biblia en ese segundo terreno. Mateo capítulo 24, ahí pasando unas paginitas. Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasará con el amor de muchos? Se enfriará. Por donde quiera que yo voy, en mis giras, cuando me siento en algún sitio, en un lado, me siento a hablar con una persona común y corriente. ¿Y sabe qué termino encontrando? Sí, pastor, yo fui cristiano mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Me enfrié. No volví. ¿Y por qué no volviste? Pastor, es que me enfrié. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque no hay profundidad. ¿Por qué? Porque no hay raíz. ¿Por qué? Porque no hay compromiso, familia. Y si no hay eso, entonces, si usted deja las cosas a ese nivel, siempre va a encontrar competencia para venir a la iglesia, porque van a pasar otras cosas, van a haber otras obligaciones, van a haber otras invitaciones, van a haber otros compromisos en su vida. Cada día el Señor demanda de nuestras vidas eso, y es la realidad en la que nos estamos moviendo hoy. Yo le digo mucho a los cristianos, si usted no se compromete, otros lo comprometen. Otros vienen y lo meten en su causa. Y usted termina haciendo lo que otros hacen, simplemente porque nuestro corazón no está lo suficientemente comprometido con esto. Lucas capítulo 6, versículo 49. Ponga cuidado. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sabe qué me preocupa de las iglesias que no tienen capacitación? ¿Sabe qué me preocupa de las iglesias que no tienen fuertes grupos de formación al interior? Que son iglesias por donde la gente va y viene, entra y sale, porque no hay fundamento, no hay raíz, no hay cristianos comprometidos. ¿Para qué queremos iglesias llenas de personas que no dan fe en Jesucristo, que no comparten su fe con otros, que no son cristianos, que son desafío en la vida de otros? ¿Para qué?
El Señor nos llamó a ser discípulos. El Señor no nos llamó a llenar iglesias. Y la diferencia entre ir a una iglesia y ser un discípulo es inmensa. ¿Sabían ustedes que las iglesias están llenas de gente que el uno acompaña al otro? O sea, en las iglesias hay esposos que acompañan a la esposa, hay hijos que acompañan a la mamá o al papá. ¿Sabían ustedes que cuando el Señor vuelva, va a volver por su iglesia, no por los que van a la iglesia? La iglesia del Señor es la iglesia que se compromete, se arraiga, se fundamenta en los principios de la Biblia. La iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia comprometida con su fe y que es capaz de defender su fe por encima de lo que sea. Ese es un cristiano verdadero. El terreno de los hombres en Pedregal es el terreno de la vida cómoda que nos invita hoy a ir donde nos gusta, pero no quiero compromiso. Pastor, yo vengo aquí, pero solo vine a oír. Y aquí dice: el que oye y no hace, semejante es al que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Así es. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Santiago dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La adversidad, la aflicción y las pruebas son parte de la vida cristiana, no es una opción, no lo es. Entonces, si yo me aparto del camino de Dios y de su palabra porque vienen estas cosas, ¿qué está probando eso? Que mi fe está pegada con babas, que realmente no soy un cristiano verdadero. Y este segundo terreno habla de raíz, habla de profundidad, habla de crecer, habla de ser un discípulo de Jesús para caminar con Él. Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tercer terreno, vuelvo a Mateo capítulo 13. Estoy en el versículo 7. Y parte cayó ¿dónde? Entre espinos. Y los espinos, ¿qué hicieron? Crecieron y la ahogaron. Vamos a la explicación de Jesús, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo creo que no hay terreno que describa mejor a la iglesia de hoy que el tercer terreno. Les voy a decir una cosa: el secreto del diablo es mantenernos entretenidos. ¿Y cuál es cuál es la realidad de la palabra entretenido? ¿Cuál es la realidad? Hacemos y hacemos, pero al final nos damos cuenta que no hicimos nada ni estamos cumpliendo un objetivo. Voy a decir el cuadro que yo me encuentro como pastor todo el tiempo. Pastor, me encanta la iglesia, me encantan las reuniones, me encanta cómo usted predica el mensaje. Solo un detalle, pastor, es que yo soy un hombre muy ocupado. No me queda tiempo de ir a la iglesia. O sea, conclusión, la Biblia y la iglesia es para los desocupados. Yo realmente, como soy una persona de negocio, Dios sabe. Eso sí, la gente dice: Dios sabe. No sé qué sabrá Dios. Cuando una persona me dice Dios sabe, otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Saben una cosa? ¿Ustedes creen que porque Dios le dijo al hombre vamos a descansar, ustedes creen que Dios estaba cansado? Porque Dios le dijo al hombre tienes que descansar. Porque en el descanso estamos honrando a Dios. Porque el principio del descanso es: 6 días trabajarás, al 7º día descansarás y yo te voy a dar la provisión. Y al que trabaja le pagan un día. 6 años trabajarás la tierra y al 7º año descansará. Y el 6º año te voy a dar cosechas dobles para que vivas. Porque el descanso honra a Dios.
El descanso le dice Dios: yo confío en que tú eres mi proveedor. Pero como siempre nos hemos creído más que Dios, entonces trabajamos y nos sentimos orgullosos de no descansar. Y por ende entonces trabajamos y nos tiramos la vida, la salud, la familia. Y mire las ironías de la vida: trabajamos toda una vida y el día de mañana, cuando hemos trabajado toda una vida, damos toda la plata del mundo porque nos devuelvan esa vida y la salud. Por eso insisto, tú no hay quien aquí tiene negocios con los judíos. Tienen toda la plata del mundo. Son los que más plata tienen en cada ciudad de Europa, son los que más plata tienen en los estados. Donde quiera que usted va, son las personas más ricas y más influyentes. Va, dígale a un judío que haga con usted un negocio un viernes. Y pueden ser los millones de los millones No, y el que trabaja con judíos sabe. ¿Qué sabe? Que él pone la regla. Y se supone que él es el que está haciendo la plata. Él pone la regla. ¿Y cuál es la regla? No cuentes conmigo de este día a este día. Esos son principios de vida. Pero no, nosotros por un peso vendemos el alma, la familia, la salud. Y andamos, entonces nos sentimos héroes porque andamos como loquitos para arriba y para abajo. Pero otra vez, como loquitos para arriba y para abajo, pero en productividad cero. El Señor dijo: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de mañana, vayan tarde a reposar, coman paz de dolores. No, porque lo que Dios hace no lo hace nadie. Solo el Señor lo puede hacer y la productividad está ahí. Pero ¿cuál es el problema? El mundo nos llena de compromiso. Entonces, familia, viene y Dios siembra su palabra en nosotros. Pero ¿qué hace este mundo? Nos puso a competir. Entonces el mundo en el que vivimos, mire cómo vive hoy todo el mundo. Párese en una esquina. Me pasó algo en Londres un día que iba camino al metro. Allá la vida es medio a la carrera. Entonces yo me acuerdo que un día venía de la escuela, iba a mi casa y yo me hallé caminando porque iba hacia el metro. Y yo por un momento reaccioné, yo dije: ¿por qué estoy caminando tan rápido? Claro, yo estaba caminando rápido porque todo el mundo que iba ahí al lado mío iba rápido hacia el metro. Y lo más seguro era que todos iban a cumplir una obligación, a coger y por un momento yo dije: ¿y yo por qué estoy a la carrera? Yo no tengo afán. A mí nadie me está pidiendo que vaya al ritmo en el que van los demás. Pregúntese: ¿por qué el ritmo que mantenemos? ¿Quién nos puso ese ritmo? Párese en la esquina de una ciudad principal y vea el ir y venir de los pueblos. ¿Para qué vive la gente hoy? ¿Para qué vive? Se nos olvidó que somos fruto de un sistema. ¿Y cuál es nuestro sistema? Capitalista, de mercado, consumista. Entonces, ese sistema, ¿qué nos pone a nosotros? A todos, ¿a qué nos pone? A comprar. Entonces se vuelven expertos en publicidad y marketing. Entonces con la publicidad y el marketing, ¿qué hacen? Nos ponen como desesperados. Y entonces lo llaman a usted del banco y le dice: felicitaciones, tiene $10,000 de cupo en su tarjeta de crédito. Y le creamos un portafolio y usted quedó listo. Entonces, ¿por qué vivimos? ¿Por qué vivimos y para qué vivimos? Para cumplir obligaciones y compromisos. Hoy una persona joven que se termina de graduar apenas de la universidad y sale a hacer su vida profesional, cuando debería tener hábitos de ahorro, de empezar a hacer, no, le ponen una tarjeta de crédito y a los 2 años de su vida profesional está completamente endeudado. Y de ahí para allá, bienvenido al mundo real. Dedíquese a trabajar para pagar obligaciones. Y entonces, este mundo nos pone a competir. Entonces usted saca la conclusión de: ¿por qué usted no lee la Biblia? ¿Por qué usted no ora? ¿Por qué no va a un ayuno a la iglesia? ¿Por qué no hace otras cosas? Díganme por qué. Porque está ocupado. ¿Y quién le creó esas ocupaciones a usted? ¿Quién le creó esas obligaciones a usted? El mundo en el que vivimos. Ironías. Vamos a hablar de ironías para que comparemos con la vida cristiana. Éxito de Netflix, las series. ¿Qué dijo Netflix? Buenas noticias.
tenemos gente que se nos sienta un sábado a las 8 de la mañana, ve la serie hasta las 8 de la noche, empata domingo en la mañana y termina. Hay gente que ha confesado que se vuelve tan encarretadora la serie, 8 de la noche, son 4 de la mañana, hay que ir a trabajar y no termina hasta que no se ve la serie. Yo no lo conozco a usted. Póngame atención, póngame atención. Es el mundo que viene a entretenernos. Yo le digo a este muchacho, venga muchacho, siéntese a leer la Biblia de 8 de la mañana, de 8 de la noche a 4 de la mañana, al otro día tiene que trabajar y me dice, pastor, usted es un irresponsable. ¿Cómo le ocurre? Usted me está poniendo a hacer algo en contra de mis principios. Tengo que ir a trabajar. Ahí sí se nos salen los principios. Usted va a un partido de fútbol y las barras, saltan, vea, llegan 2 horas antes al estadio, saltan las 2 horas antes. En el partido son 2 horas y las 2 horas, y para rematar, pierda o gane el equipo, la última hora, o sea, 5 horas vea, y camiseta, y usted va a ver qué es eso, fanáticos del fútbol. Si yo hago eso en una iglesia cristiana, místico, pastor místico, fanático. Si yo aquí me llego a poner una media canción y le digo a alguno que dance, no, aquí ya nos estamos fanatizando. Esa es la verdad, familia. Entonces, si por mi ídolo yo voy a un concierto, ¿qué me dice? ¿Cuánta gente no se mata por su ídolo? 3, 4 horas antes de un concierto están haciendo fila. En los Estados Unidos, cuando se estrena el iPhone, la gente está a las 8 de la noche en la tienda para que a las 8 de la mañana, cuando abra, yo pueda tener la primera edición del iPhone nuevo. ¿Eso ante el mundo qué es? No, pues la machera. Pero vaya, dígale a un pastor que cite a su iglesia a alabar a Dios todo un día. Hoy por hoy, vea, quiero decirle, yo crecí, yo llevo 35 años de vida cristiana, llevo más de 30 años de pastor. ¿Sabe cómo me crié yo? Nosotros, cuando a mí me entrenaron en mis primeros pasitos de la vida cristiana, así como ustedes, siendo un feligrés, ¿sabe cómo eran los cursos de formación? Eran de lunes a viernes, a las 7 de la noche. Yo era un estudiante. Yo llegaba a ese curso de formación pasado de hambre, porque yo estudiaba toda la tarde, estudiaba muy lejos. Yo estaba muerto de hambre. ¿Cuál muerto de hambre? Lo que menos pensaba yo era en comida. 5 días a la semana me tocaba hacer el curso de formación. Vaya, dígale a una iglesia hoy que vamos a hacer un curso toda la semana. ¿Usted cree, pastor, que está tratando con desocupados o qué? ¿Usted cree, pastor, que en esta iglesia somos vagos? Yo me crié en una iglesia donde las vigilias, nosotros hacíamos vigilia cada mes toda la noche, 10 de la mañana, y a las 6 de la tarde nos echaban, era echados, pero nos pasábamos una noche entera. Sí, señor, vea. Y así crecimos en nuestra vida cristiana. Por eso les digo, a mí me preocupan las nuevas generaciones del cristianismo, porque la gente va llegando ya a las iglesias y va poniéndole condiciones al pastor de una vez. No le digo, hay gente que llega y dice, vea pastor, yo voy a venir y no me pida más, no me comprometa, no quiero. Este mundo nos pone competencias. ¿Y qué hacen? Ahogan la palabra de Dios, la ahogan llena de compromisos. Les voy a mostrar 2 versículos bíblicos en este texto. Cómo me encanta leer estos 2 textos de la Biblia. Mateo capítulo 6, devuélvanse, versículo 25. Ya estoy terminando. Nadie ha levantado la mano. Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O por qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Quién nos ha puesto esto? El mundo en el que vivimos.
compromisos, estilos de vida. Ya no nos podemos poner una camiseta si no tiene un loguito aquí. Ya no podemos hacer tal cosa si no tiene tal marca. Ya no podemos hacer tal cosa si no pertenecemos a tal nivel, a tal estatus. Por Dios, familia. Yo me canso de decirle a los cristianos, mire, hay una cosa, yo creo que yo no hay vez, y este tema no tiene nada que ver con lo que estoy tocando, pero lo hago siempre que predico la Biblia. Yo no sé si es que los cristianos nos leen Filipenses 3:21. Filipenses 3:21 dice que usted y yo somos ciudadanos del cielo. ¿Usted sabe qué es eso? Ciudadanos del cielo. Nosotros no somos de aquí. Pero mírenos vivir. ¿Cómo vivimos? Acá. Yo le pregunto a los cristianos, ¿usted sabe que uno tiene que hacer tesoros en el cielo? Y todo lo hacemos aquí. Todo lo estamos invirtiendo aquí. Se nos olvidó que Pablo nos dijo en Timoteo, nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Pero ¿para qué vivimos? Para los compromisos de este mundo. No, familia. Usted y yo tenemos que vivir para lo eterno. Lo eterno. Porque usted es ciudadano del cielo. Pero una persona que vive en lo eterno no vive pegada de las cosas de este mundo, ni de los compromisos de este mundo, ni aferrado que dice, no. Nosotros tenemos que vivir para lo que realmente vale la pena, para que el día que lleguemos al cielo recibamos una noticia: bien, buen siervo fiel. La bienaventuranza del Señor. Les cuento la historia de un hombre, se llama el rico insensato. Uno, le fue muy bien. Aplausos, hasta ahí está bien. Dos, como le fue muy bien, ¿qué le tocó hacer? Ampliar los graneros. Dos, está bien, aplausos, hasta ahí está bien. Lo tercero fue lo que no hizo bien, porque cuando vio los graneros llenos, ¿qué dijo? Alma mía, reposa. Ya lo lograste y lo alcanzaste todo. Cuando él dijo eso, vino la voz del cielo. Y la voz del cielo no le dijo, bienaventurado. ¿Qué le dijo? Necio. Porque la vida del hombre no consiste en la multitud de bienes que posee. Así es aquel que no es rico para con Dios. Les leí Mateo 6:25, ¿cierto? Marcos nos cuenta la misma parábola del sembrador, solo que él sí le agrega algo que se lo voy a mencionar. Marcos 4. Versículo 19. Pero los ¿qué? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ¿qué? Ahogan la palabra de Dios y la hacen. Pastor, estoy ocupado. Pastor, no puedo. Pastor, tengo otro compromiso. Yo después, yo mañana, yo le prometo. Y cuando menos piensa, su vida está en otro cuento. En otro cuento. Y ojo con esta. Si hay un deseo, búsquense primera de Timoteo capítulo 6. Mientras lo buscan les explico esto. Un deseo legítimo de todo ser humano es progresar. ¿Sí o no? Ese es un deseo legítimo de cualquier ser humano. De cualquiera. Si usted quiere vivir mejor, si usted no tiene una casa y quiere una, si usted no tiene un carro y quiere uno, si no tiene una finca y quiere una, si quiere la mejor universidad para sus hijos, esos deseos son legítimos, son verdaderos, Dios no los reprocha, son lo que sea, pero hay un riesgo. Voy a decir cuál es el riesgo cuando uno quiere avanzar, progresar y salir adelante. Verso 9 de primera de Timoteo 6. ¿Qué es lo que dice? Los que quieren ¿qué? Enriquecerse. ¿Qué pasa? ¿Caen en qué? En tentación y lazo. ¿Qué más? En codicias ¿qué? Necias y dañosas. ¿Qué? ¿Sí ven, familia? Les voy a contar una historia para explicarles ese versículo. Un día le fue tan bien a Abraham y a su sobrino Lot. Les fue, claro, Lot le chupó rueda al tío. ¿Y quién tenía la bendición? Pues el tío. Y les fue bien a los dos y los ganados a los dos.
Se les multiplicaron, pero se les multiplicaron tanto que un día entre los dos que tuvieron que decir, separémonos. Cuando pusieron al joven Lot a escoger, ¿qué escogió Lot? La llanura. La llanura. Por lógica y por lo que dicen mis ojos, pues es el mejor lugar para pastar y para sembrar. La llanura. Solo que él sabía que la llanura tenía un riesgo. ¿Cuál era el riesgo de la llanura? Que un poquitico más allá de la llanura quedaba Sodoma y Gomorra. Era la bobadita, era el detallito. ¿Y a dónde terminó Lot? ¿Dónde terminó? En las puertas de Sodoma y Gomorra como un principal en la ciudad. A lo último el mismo ángel le rogaba y le decía, Lot, Lot, salga, salga, va a caer azufre sobre esta tierra. Tuvieron que persuadir a Lot para que saliera de Sodoma y Gomorra, porque lo que era un riesgo se convirtió en una realidad. Todos ustedes tienen deseos legítimos de progresar, avanzar y mejorar. Hay un riesgo, que en ese camino uno termine alejado de Dios, vendiendo sus principios y haciendo cosas que no agradan al Señor. Y termino. Cuarto. ¿Cuál es el cuarto terreno? A ver, terminemos. Pónganse de pie y lean conmigo el cuarto terreno. Vamos a ponernos de pie. Cuarta preocupación que yo tengo: ir a una iglesia y encontrar gente con muy poca Biblia. Claro que menos mal eso aquí no pasa, porque es que lo que el diablo viene y siembra en un poquito y queda muy bonito, si eso no queda escrito, si eso no queda como un compromiso, se diluye. Parte cayó en buena tierra, verso 8, y dio fruto, cual a 60, a 100, a 60 y a 30 por uno. Y cuando Jesús le explicó, verso 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende, da fruto y produce. Póngale cuidado. Lucas 8 es la misma parábola del sembrador. Lucas 8 nos da una explicación más. El 15, Lucas 8:15 dice de la siguiente manera: el que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra de Dios y dan fruto con perseverancia. O sea, que el atributo de corazón bueno, ¿a quién se le da? Corazón bueno, ¿por qué? Porque oye y obedece. Es como Pablo cuando habló de los cristianos de Berea, Hechos 17:11. Y los cristianos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque cada vez que Pablo les enseñaba, ellos escudriñaban a ver si lo que Pablo enseñaba era cierto o no. O sea, eran nobles. ¿Por qué? No porque eran nobles, era porque escudriñaban la escritura. Y aquí dice que la buena tierra son los que de corazón bueno luchan, trabajan por mantener, por oír y entender, por oír y poner por obra. Familia, no dejen que estas palabras caigan en tierras baldías. No dejen que estas palabras se diluyan. Pongan por obra la palabra de Dios. No echen la palabra de Dios en saco roto. No sean oidores olvidadizos. Procuren que la palabra de Dios traiga un efecto sanador en ustedes. Envié mi palabra y los sané, dice el Salmo 107. Envié mi palabra y los sané, dice el Salmo 107. Cierre sus ojos. Dígale: Señor, hoy recibo tu palabra. Hoy recibo tu palabra.